Hola, muy buenas noches, amada familia. Estamos aquí en nuestro devocional. Vamos a esperar a que se conecten algunos. Continuando con las cartas del apóstol Juan. Hoy nos corresponde revisar la tercera carta del apóstol Juan, que consta nada más de un solo capítulo. Vamos a esperar a que se conecten los demás, mientras les comparto el enlace. Hola, amada familia. Qué bueno que ya estamos aquí. Hola, Lalito, ¿cómo estás? Eliezer. Todos los que ya se están conectando, buenas noches. Ok, pues iniciemos el día de hoy con esta tercera carta del apóstol Juan, que solo consta de un solo capítulo. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar meditando en tu palabra, Señor. Te pedimos que no solo sea información, sino que tu palabra pueda ser un verdadero rema en nuestro corazón y que nos lleve a una transformación continua cada día, Señor. Sabemos que nuestra confianza está depositada en ti. Te pedimos, Dios, que obres conforme a tu propósito cada día en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, espero que ya estés listo, que compartas este enlace ahí a tus familiares y amigos y empecemos meditando. Esta, como bien ya lo mencionaban, esta carta fue escrita pues mucho tiempo después y es muy posiblemente que estas cartas se hayan escrito de una manera continua, con una diferencia de meses, como bien lo comentaba el Paz Jam, de meses, dando esta tercera carta. Es una carta específica dirigida a una persona en particular, a Gallo, ¿sí? Hace mención también de Diótrefes y de Demetrio. Le he titulado a esta reflexión devocional, a este día de hoy, como Sigue lo bueno, porque en este capítulo hace mención dando dos muy buenos ejemplos de lo que es servir, lo que es seguir el evangelio, y un ejemplo de alguien que no lo hizo de la mejor manera. Así que si estás listo, iniciemos, ¿ok? Es versículo 1, dice: el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que la mayoría considere que se trata de Juan. No quiere dar su nombre.
Si bien en el Evangelio de Juan era el discípulo amado, que no da, o sea, hace una clara alusión. A ver, permíteme, voy a cambiar de red. Listo, ya estamos ahí. Me avisan si ya estamos. Tuvimos unas fallitas de conexión de red. Me pueden avisar si ya están otra vez, si ya estamos en línea, por favor. Espero. Los que están conectados, los animalitos me indican si ya estamos en línea. No veo por ahí. Si me indican si ya estamos en línea, por favor, los que andan ahí conectados. Ok, muy bien. Continuamos. Te decía que Juan aquí no pone su nombre, pero la mayoría coincide que se trata del apóstol Juan escribiendo esta carta, y él se pone solo como anciano. Y va dirigida a Gallo. Gallo era un nombre muy común en esta época, en la época de Jesús, en la época neotestamentaria, que probablemente podría coincidir, no se sabe si coincide con el Gallo que mencionan, pero de este Gallo hacen alusión algunos. ¿Por qué? Porque hablan de este servicio, de esta parte hospedadora al Gallo que aquí se refieren. Entonces, dice que amo en la verdad, le vuelve a decir amado, deseo que seas prosperar en todas las cosas. En este punto, recordemos que esta parte de prosperar no se refiere solo al económico, se refiere a esta parte de tener un buen camino, llegar bien a tu destino, ¿no? Y que tengas salud. Posiblemente Gallo había atravesado una situación de enfermedad, por lo cual no estaba a lo mejor recuperándose de una enfermedad, alguna situación, por eso es que le dice, y que tengas salud, así como prosperas tu alma. Probablemente Gallo no la estaba pasando bien físicamente, pero sin embargo su alma estaba fortalecida, así como prospera tu alma, así como va bien tu alma. A veces parecemos que a lo mejor pudieran estar las dos cosas bien, en el sentido de que Dios quiere lo mejor para nosotros, que nuestra salud física está bien con nuestra parte de comunión espiritual y que vamos avanzando. Pero aquí en este caso a lo mejor su salud física estaba un poco mermada, un poco pues no tan bien, ¿verdad? Pero sin embargo su alma estaba fuerte. Y a veces nos pasa a nosotros que es todo lo contrario, ¿no? Nos pasa que si nuestra salud no está bien, estamos ahí debilitados, llorando por los rincones, como decíamos tanto en los estudios de los jueves, como otro, que a veces que nosotros los hombres somos muy fuertes, ¿verdad? Y que no nos quejamos casi de nada, o que a lo mejor algunos ya de una gripa estamos ya queriendo encontrarnos con el Señor. Pero más bien en esta parte hace alusión a esta firmeza, si no de salud, sí espiritual, sí de su alma, de Gallo. Entonces aquí el apóstol Juan lo menciona. Dice, y que este testimonio es llevado por los hermanos que él hospedaba, que Gallo hospedaba, ¿no? Un testimonio de verdad, que andas en la verdad. Imagínate que alguien me anda predicando el evangelio, tú lo hospedas y ya después más adelante le dice a alguien, oye, fíjate, me hospedé en casa de, no sé, en casa de Isa, ¿no? Y anda en la verdad, está firme, su salud no está bien, pero súper entregada y de tal forma. Así podría hablar de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, dan testimonio de lo que Gallo había estado haciendo al hospedar, como dicen aquí, y como dicen el 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Dice, regresando al punto 3, dice que se regocijó, el apóstol Juan se regocijó del enterarse de esto, de andar en la verdad, de que caminas en la verdad, de que uno continúa sirviendo. No hay nada mejor cuando alguien ha conocido a Cristo y trata de mantenerse firme, fiel, servicial, dispuesto, siempre entregado, no mirando a quién, sino más bien a cualquiera que sirve para predicar el evangelio, cualquiera que Dios usa para predicar el evangelio, es bendecido, un pastor, un evangelista, un misionero,
¿sí? Siempre va a ser una bendición el poder apoyarles. Eso debería estar continuamente en nuestro corazón. Uno de nuestros valores o principios en el Shaddai es la generosidad. Y la generosidad también tiene que ver con ser hospedadores, con abrir nuestros hogares, ¿sí? A los hombres de fe, a nuestros hermanos que están trabajando continuamente en llevar el evangelio a los demás. Y luego dice, el 4, no tengo yo mayor gozo es que el oír que mis hijos andan en la verdad, como sus discípulos, como esta parte del apóstol Juan, decir que se han mantenido firmes en la fe. Qué mejor noticia, qué mejor bendición que escuchar esto. Y como ya te mencionaba, que prestas un servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. A veces nosotros tenemos que asegurar como santo y seña de alguien, y que no está mal, ¿verdad? Hoy en nuestros tiempos es un poco distinto, asegurarnos a quién recibimos, a quién hospedamos, pero siempre hacerlo de una mejor manera. Entonces, esa es una parte importante de esta parte del servicio, de una parte importante de conducirnos como verdaderos seguidores de Cristo. El 6 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Recuerda que en este periodo no había hoteles, había unos pequeños mesones, algunas pequeñas, y eran muy incómodos y a veces peligrosos, ¿no? Porque no tienen ninguna seguridad ni nada por el estilo. Entonces, una forma muy específica de apoyar a los hermanos en la fe era abriendo las puertas de tu casa. Muchos, como realizábamos también en el Antiguo Testamento, destinaban una habitación, destinaban un espacio para, como decían, para aquellos hombres de Dios. Yo creo que sería una buena intención. Justo lo hemos platicado con mi esposa de tener un espacio, tener un cuarto especial para poder compartir con alguien cuando así lo necesite, por cuestiones de predicar el evangelio. Hoy en la actualidad tienen hoteles, hoy en la actualidad tenemos hoteles, espacios donde quedarse, pero no hay mejor cosa que poder ser hospedados en un lugar donde compartimos a la fe, donde somos hermanos, donde podemos ser hospedadores y ayudarlos a seguir haciendo o cumpliendo el propósito por el cual Dios los ha llamado. Entonces también dice esta parte que tenemos que prestarle un servicio para que ellos continúen haciendo esa obra a la que Dios los haya enviado. Y esta parte para que continúen su viaje, esta parte de ser prosperado, hace alusión en este tiempo, en esta forma en que lo toman aquí en la carta, eso es a que tengas un buen viaje, a que llegues bien a tu destino. Entonces, para llegar bien a tu destino, pues debemos tener las mejores condiciones para hacerlo. Y este era el servicio que Gallo prestaba. Tal vez él no predicaba, tal vez él no lo hacía, pero tenía un espacio, tenía una forma, ayudaba de esta forma a aquellos que sí lo hacían. Recuerdo que, como dice aquí un hermano que conocemos algunos, dice, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. En este caso de Gallo diría, si no van tus pesos, bueno, por lo menos que tengan un lugar cómodo donde hospedarse mientras van camino a seguir cumpliendo lo que Dios les manda. Entonces, el ser hospedadores, el ser generosos, el ser amorosos en esta parte, a lo mejor es hoy en día una característica que se ha estado perdiendo. Sería bueno que como Iglesia de Shaddai nos dedicamos a recuperar esa parte de ser buenos hospedadores. El 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, el nombre de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, con sus propios gastos, con las propias cosas, con las situaciones que vivían en los trayectos. Hoy no nos movemos tan rápidamente como es subirte un avión y estar en minutos en otro lado, distante, sino que ellos ocupaban días y mucho espacio en poder llegar de un lugar a otro, y los caminos no eran tan seguros como, bueno, hoy en la actualidad podemos ver que algunos caminos no son tan seguros. Dice. Entonces, nosotros debemos apoyar a estos hermanos, a estas personas, para que podamos cooperar de esta forma con la extensión del evangelio. El 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere
quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿sí?, no ha visto a Dios. Un ejemplo bueno, Gallo. Un ejemplo no tan bueno a seguir es nuestro hermanito Diótrefes, ¿sí? Diótrefes. Él es un ejemplo al que no debemos seguir. Ciertamente a veces no somos perfectos, pero hay hermanos que solo buscan el tener el primer lugar, hacer unas cosas de cierta forma, el poder ser protagonistas y el hablar a veces a espalda de los demás. Hay cosas que tenemos que ser muy claros y siempre debemos hablar con la verdad. Sí, siempre debemos hablar con la verdad. A veces, aunque esa verdad para nosotros no resulte tan cómoda o no resulte de la mejor manera, pero siempre hablar con la verdad para traer bendición en nuestra vida. Qué desagradable es, como bien aquí lo dice el apóstol Juan, dice, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es decir, no solo trataba de tener los primeros lugares, no solo trataba de organizar y de poder él ser como el estar en el primer puesto, sino que también hablaba a espaldas de alguien, hablaba a espaldas de ellos, ¿no? Eso es algo terrible, ¿no? Es importante que hablemos con la verdad. Si tú, yo estamos en esa situación de estar hablando de alguien, no lo hagas. Toma un principio, no hables de ninguna persona que no esté presente. Y si tienes algo que decirle, lo primero que tendrías que hacer es decirle, ¿sí?, a esa persona este sentir o lo que tú estás pensando, pero no hablar a espaldas. Entonces este era el ejemplo de Diótrefes, que hablaba de esa manera, y no contento prohibía a otros ser generosos, ser serviciales, ser hospedadores, expulsándolos de la iglesia. Yo creo que es un ejemplo el cual no debemos de seguir, sino el cual debemos quitar de nuestro lado. Hablar con verdad, hablar de frente las cosas, ser hospedadores, ser diligentes, cosas que nosotros podemos hacer sin ningún problema. Y luego el 11, lo siguiente dice, el 12, ya pasamos, hemos revisado a Gallo, a Diótrefes, y ahora vamos, dice, en el 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. En este capítulo el apóstol habla de tres personas diferentes, de Gallo, de Diótrefes y de Demetrio. Dos ejemplos de los cuales debemos seguir e imitar por su forma de conducirse, por ser, como bien dice aquí, vivir en la verdad misma, hablar la verdad misma, ¿sí? Y uno no, que es Demetrio, ¿no? Que era alguien que buscaba ser como protagonista de varias cosas y prohibía el hecho de ser hospedadores a los que tenían en su corazón servir. Entonces, en esta parte, el apóstol Juan nos dice esto, quiero decirle que hay dos personas y que dan testimonio a los demás de cómo se conduce. Una forma cierta de cómo conducirte en la palabra de Dios, de cómo conducir, de cómo dar buen testimonio es eso, que los demás puedan decir y hablar de ese testimonio de cómo te conduces. Que no salga de tu boca, que no te eches flores tú mismo, sino que cuando alguien se conduce de esa manera, no es necesario que te promociones. Las demás personas lo harán. Las demás personas hablarán del favor que hiciste tú. Y a veces tal vez no lo hacemos porque realmente lo queremos, sino realmente lo hacemos
porque así es como nos han enseñado, así es como los principios, como Jesús mostró estas características y nosotros tenemos que vivirlas, hacer parte de nuestros principios. Nuestros valores, servir por amor, generosidad, unidad. Cada uno de estos valores tiene que verse reflejado en cada uno de nuestros actuar, en cada forma, en cada expresión. Obvio, respetando la personalidad de cada quien a su manera, pero estos deben ser principios fundamentales para cada uno de nosotros. Y estos principios no los hemos tomado de nada, sino los hemos tomado de la misma palabra de Dios. Este capítulo de el apóstol Juan, de esta carta, de la tercera carta del apóstol Juan, nos refleja eso, nos dice cómo debemos comportarnos, qué principios debemos seguir y cómo no debemos comportarnos. Por eso te decía en este devocional, sigue lo bueno. Va a haber muchas cosas malas, incluso de hombres de fe, de personas, pero quédate con lo mejor. Quédate con lo que sí hacen bien, quédate con lo bueno. Eso redúcelo un poco y no solo veas lo malo o la paja en el ojo ajeno de tu esposo, de tus hijos, a lo mejor de tus líderes, de tus pastores, ¿no? Porque como todos nos equivocamos, fallamos, pero sin embargo, siempre debes reconocer y valorar lo que sí están haciendo bien, ¿no? Y de lo que su testimonio está hablando. Yo te hago una invitación precisamente a eso, conducirnos de esta manera. Algo mal o feo que le pasaba a Diótrefes es eso, se quería sentir el muy, y aparte hablando mal del apóstol, de los pastores, de la gente que estaba a cargo, ¿no? No lo hagas. Ve y díselos directamente. Ve y dilos directamente. Entonces, es una clara invitación, esta carta, a seguir ejemplos buenos como el de Gayo y el de Demetrio, y no como el de Diótrefes, ¿sí? De conducirse de una manera equivocada, errónea, de ser un mal ejemplo para los demás. Quiero invitarte en esta noche a que puedas tomar lo mejor de esta palabra, ponerla en tu corazón y poderla hacer vida, ¿no? Hablar con la verdad, ser un buen hospedador, vivir en la verdad, decir las cosas a quien se las tienes que decir. Yo creo que es un buen ejercicio el que hoy nos está dejando esta tercera carta del apóstol Juan, que nos está dejando que recordemos que una forma de servir y que nuestro testimonio va a ser la principal bandera que pueda reflejar quiénes somos y en quiénes hemos creído. Padre, en esta noche queremos pedirte y agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Pon en nuestro corazón, ayúdanos a ser fieles servidores tuyos, fieles servidores en nuestros hermanos, Señor, en lo más simple si quieres, o en lo que tus posibilidades tengan, Señor. Ayúdanos a ser esos cristianos, esos hombres de fe, esas mujeres de fe, con un corazón servicial, siempre dispuesto, siempre a la mano, diligente, para poder seguir apoyando en la obra, seguir apoyando a quienes realizan, a quienes les es encomendada llevar la palabra y que a veces se cruzan en nuestro camino, Señor. Ayúdanos a ser buenos hospedadores, servidores, si no lo sabemos hacer nosotros, pero facilitar las cosas para que los demás lo hagan, Señor. Ayúdanos. Pon en nuestro corazón un corazón sincero, un corazón íntegro, que hable verdad. Y si hubiese alguna situación, pon en nuestro corazón también la determinación de decírselo de frente a esa persona, de hablar con la verdad, de decirle, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos, vernos perfeccionando continuamente por medio de tu palabra. Llévanos a dar un testimonio claro, veraz, real, vivo de tu existencia, vivo de quien hemos creído que eres tú, mi Dios. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos a ser fieles servidores de ti con una muestra de servicio, y más en especial a los desconocidos, o más en especial a aquellos menos favorecidos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada familia. Hoy revisamos entonces la tercera carta del apóstol Juan. Mañana está preparado para la carta de Judas. Así que buenas noches, Dios te bendiga, nos vemos pronto.